Muy bien, apreciados estudiantes, en este video quiero profundizar un poco también el tema de las funciones que ya hemos venido trabajando en el módulo. Hemos dicho que una función es una porción de código que se puede llamar para que haga un trabajo específico. Las funciones las podemos clasificar así generalmente en cuatro tipos. Las funciones que no tienen parámetros y que no retornan datos. Fíjense que en Python, recuerden, toda función comienza con la palabra def, viene el identificador o nombre de la función y entre paréntesis vienen lo que se llaman parámetros. Los parámetros es información adicional que se le puede proporcionar a la función para que haga su trabajo. En este caso, fíjense que esta función no tiene nada aquí en los paréntesis, significa que no tiene parámetros. Y al final no hay ninguna instrucción que diga return, que lo que nos está indicando es que no retorna datos. Entonces, este sería un primer tipo de funciones, una función que no retorna datos y que no tiene parámetros. Fíjense que aquí en Python, pues yo coloco los comentarios y digo que esta es la zona de funciones o sección para definir funciones. En Python primero definimos todas nuestras funciones, fíjense que comienzan todas con la palabra def, y luego sí tenemos una sección para el programa principal. Después de haber definido nuestras funciones, es cuando viene nuestro programa principal y empieza a invocar a las funciones, es decir, a realizar el trabajo. Por ahora comencemos analizando cada función. Entonces les decía yo, aquí tengo una función sin parámetros y sin retorno, lo que significa que cuando yo llame a esta función no hay necesidad de pasarle datos aquí adentro de los paréntesis y que al final no retorna ningún dato. Fíjense que esta función yo la llamé saludar y tiene estos mensajes en pantalla. Hola mundo, esto es un saludo. Puedo llamar esta función tantas veces como quiera y fin de la función saludar. Eso es lo que hace esta función, sencillamente mostrarme unos mensajes en pantalla. El otro tipo de función que podemos encontrar es una función que tampoco tiene parámetros, miren que los paréntesis están vacíos, pero que sí retornan datos. Fíjense que aquí está la instrucción return. ¿Qué significa que una función retorne datos? Pues que cuando se llame, esa función está regresándonos algo, puede ser el procesamiento de un valor. Entonces en este caso, fíjense que a esta función yo la llamo aleatorio. ¿Y qué es lo que hace esta función? Pues me retorna un número aleatorio entre 1 y 20. Para ello me apoyo en la biblioteca random. Fíjense que aquí arriba está esa instrucción import random, una biblioteca para generar números aleatorios. Y utilizo el método randint, que me genera un número entero. Y como parámetros o como argumentos de la función le coloco 1,10, es decir, me genera datos entre 1 y 10. Acá yo en el mensaje coloqué 1 y 20. Entonces aquí yo debo hacer la corrección, fíjense, entre 1 y 20 y guardar esos cambios, ¿no? Entonces, esta función llamada randint, entonces me genera un número aleatorio entre 1 y 20. Ese número que me genere lo guardo en una variable llamada número y luego retorno ese número, ¿sí? Ahorita vamos a ver en el programa principal cómo cuando yo llame a la función aleatorio, tengo que tener una variable allá en el programa principal que atrape este número que está retornando. Piense usted en una función con retorno que cuando usted llame a esa función tiene que tener listo algo para atrapar el valor que esa función le retorne. Aquí en la función saludar no tengo que tener lista ninguna variable porque ella no me está retornando nada. La llamo y ella hace su trabajo. Pero una función que tiene la instrucción return o que retorna datos significa que hace su trabajo y que además me retorna un valor. Entonces voy a bajar aquí a mi programa principal y veamos esas llamadas. Fíjense que como comentarios coloco sección del programa principal y comienzo llamando a la función sin parámetros y sin retorno. Entonces hay un mensaje, llamaremos a la función saludar y para llamar una función usted sencillamente tiene que escribir el nombre de la función. Miren, función saludar, ahí la estoy llamando o invocando. Ahora para llamar a la función del número aleatorio, fíjense que esa es la función que no tiene parámetros y que sí retorna datos, función sin parámetros y con retorno. Tengo un mensaje que dice llamaremos a la función aleatorio y fíjense que aquí está la magia de todo. Llamo a la función aleatorio, miren el nombre de la función, pero tengo que tener una variable lista, que yo la llamé número aleatorio, que va a recibir o va a ser igual a lo que me retorne la función aleatoria. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que usted puede pensar, apreciado estudiante? Que cuando hayan funciones que retornen datos, como en este caso mi función aleatorio, tengo que tener una variable que atrape ese dato que está retornando la función. Entonces, en este caso, mi función aleatorio, al final, miren, acá está mi función aleatorio, al final lo que hace es retornar un número aleatorio.
Y ese número aleatorio, entonces, tengo yo que atraparlo aquí abajo, fíjense, a través de una variable. Entonces llamo a la función aleatorio, esa función me genera un número aleatorio entre 1 y 20, me retorna ese valor a quien llama la función, es decir, está retornando acá un valor y ese valor que retorna se debe atrapar aquí con una variable, ¿listo? Entonces fíjense que tenemos, entonces ya hemos analizado dos tipos de funciones, una función sin parámetros, sin retorno, como la función saludar, una función sin parámetros pero con retorno, como la función aleatorio, y vamos a analizar el tercer caso, que sería una función con parámetros, es decir, que acá hay información en los paréntesis y que no tiene retorno. Entonces miren que ahí estoy definiendo una función llamada sumar, adentro que tiene unos mensajes. Mire, esta función suma los parámetros que se le proporcionen. Como dije hace un momento, los parámetros son datos adicionales que tengo que proporcionar junto con la llamada a la función. Imprimo cuáles son los valores de esos parámetros. Mire, los parámetros que se pasaron fueron str parámetro 1 y str parámetro 2. Fíjense que ahí está el comentario, porque tengo que convertir el parámetro 1 y el parámetro 2 a tipo string, porque la función print solamente imprime valores de tipo string o carácter y estos parámetros son números, entonces estos números los tengo que convertir a string. Luego hago la suma de esos números, miren, suma es igual a parámetro 1 más parámetro 2, recuerden que parámetro 1 y parámetro 2 son números, y luego imprimo el resultado de la suma es y convierto a string ese es el resultado de la suma, ¿sí? Entonces fíjense que la función sumar, ¿qué necesita? Cuando la llame le tengo que pasar dos parámetros, es decir, dos números. La función va a sumar esos dos números y luego me muestra en pantalla la suma de esos dos números. Fíjense que no hay ninguna instrucción return, no tengo que tener ninguna variable para poder atrapar lo que esa función sumar me retorna. Entonces si voy acá al programa principal, miren, ahora llamo a la función con parámetros y sin retorno y entonces hay un mensaje en pantalla, print, llamaremos a la función sumar pasando como parámetros los números 7 y 3 y miren cómo se llama la función sumar. Coloco función sumar, abro paréntesis, coloco el número 7, coma, coloco el número 3. Entonces lo que va a hacer esta función que tiene los parámetros 7 y 3 es sumar esos dos datos y mostrarme en pantalla la suma de 7 y 3. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo de una vez para ver si eso es real. Ejecuto el módulo y fíjense que veo el saludo, veo el número aleatorio que genera un número aleatorio entre 1 y 20, mira aquí me generó el número 14, pero la que estoy analizando es esta, es la que más me interesa, mire. Llamaremos a la función sumar pasando como parámetros 7 y 3, ya aquí ya es dentro de la función sumar, mire, esta función suma los parámetros que se proporcionen, los parámetros que se pasaron fueron 7 y 3, el resultado de la suma es 10, mire, estas líneas que tengo aquí resaltadas es lo que hace la función sumar aquí arriba, ¿sí ve? Esta función suma los parámetros, digo cuáles fueron los parámetros, hago la suma e imprimo de una vez dentro de la función el resultado de la suma. Por eso cuando yo llamo a la función sumar, aquí abajo miren que no hay ninguna variable que tenga que recibir datos porque la función sumar no retorna datos. Y la última, el último tipo de función que podemos analizar es una función que tiene parámetros, es decir, aquí en los paréntesis tiene datos y que además retorna una respuesta. Entonces a esa función yo la llamé restar. Mire, le paso como parámetros estos datos, parámetro 3 y parámetro 4. Hay un mensaje que dice esta función resta los parámetros que se le proporcionen. Muestro cuáles fueron los parámetros que se proporcionaron, convirtiéndolos apropiadamente a string para mostrarlos. Hago la resta de parámetro 3 menos parámetro 4 y retorno el valor de esa resta. Miren la diferencia con la función sumar. La función sumar hace la suma y ahí mismo imprime. Pero acá estoy retornando el valor de la resta, ¿para qué? Para que allá en el programa principal, cuando yo llame a la función de la resta, miren, aquí llamo a la función con parámetros y con retorno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que llamo a la función restar, en este caso voy a restar el número 8 con el número 5. Ese número lo atrapo, la resta de 8 y 5, que es 3, lo guardo aquí en esta variable llamada resultado resta, y luego en el programa principal imprimo que el resultado de la resta es, y muestro ese resultado. Entonces fíjense que hay 4 tipos de funciones o métodos aquí en Python y en general en cualquier lenguaje de programación. Funciones que no tienen parámetros y que no retornan datos, como la función saludar. Permítame subo acá un poco para poderla analizar.
funciones que no tienen parámetros, miren, y que no retornan datos, no hay ninguna instrucción return, es decir, que la llama y ella hace su trabajo. Tenemos funciones que no tienen parámetros, pero que sí retornan datos, como la función aleatorio, mire, no le tengo que proporcionar nada de información cuando la llame, pero me está regresando un valor que debo atrapar en una variable allá en mi programa principal. Podemos tener funciones que tengan parámetros, es decir, que les tenga que pasar valores adicionales, pero que no retornen datos. Y por último, funciones que tengan parámetros y que además me retornen datos, ¿sí? Generalmente esta va a ser como la mayor cantidad de funciones que van a encontrar en los lenguajes de programación. Son aquellas que tienen parámetros, es decir, que le tenemos que proporcionar datos adicionales junto con la llamada de la función y que además me retornan el procesamiento de un valor, ¿sí? Entonces aquí voy a volver a analizar por último esa función resta, pues porque es la que tiene parámetros y retorna datos, ¿sí? Entonces fíjense, hay un mensaje, llamaremos a la función restar pasando como parámetros 8 y 5. Llamo a la función restar, mire, le paso como parámetros los datos 8 y 5, pero tengo que tener una variable que aquí llame resultado resta, que reciba o atrape lo que retorna la función restar. Muestro con un mensaje print el resultado de la resta y esos serían los 4 tipos de funciones. Para terminar, usted se preguntará, bueno, ¿y para qué me sirven las funciones? Fíjense que una función me permite ahorrar líneas de código. Vamos a suponer que yo quiero imprimir 5 veces este mensaje. Entonces podría escribir 5 veces estas líneas, ¿sí? Aquí hay 4 líneas de código, 5 por 4, 20, es decir, hacer 20 líneas de código. O llamar 5 veces a la función saludar y ya sabemos que una función pues lo que hace es ejecutar ciertas líneas de código. Para ser bastante eficientes con el tiempo podemos utilizar un ciclo for. Miren, entonces aquí yo tengo un ciclo for que hace un llamado iterativo a la función saludar mediante un ciclo for. Entonces defino una variable llamada cantidad, la convierto a entero y mire que la función input, ya sabemos que atrapa datos, me pregunta, ingrese la cantidad de veces que desea saludar. Entonces yo le digo 5, ese 5 se convierte a entero, se guarda en la variable cantidad y con un ciclo for que va desde i en range, ya habíamos, esta función range ya la habíamos trabajado en otro tema y es definirme un rango desde 0 hasta una cantidad, por eso aquí la variable cantidad me guarda la cantidad de veces que yo quiero saludar. Entonces si le digo 5, desde 0 a 5, y fíjense que me imprime un mensaje, llevamos tantas repeticiones de la función saludar, y dentro del ciclo for, pues llamo a la función saludar. Mire que solamente escribo esto una vez, y el ciclo for se va a encargar de repetirme el saludo tantas veces, ¿sí? Al final, cuando termine de realizar esos saludos, pues hay un mensaje de gracias por usar nuestros servicios. Entonces recuerde, sencillamente atrapo en una variable llamada cantidad la cantidad de veces que quiero saludar y en un ciclo for pues yo coloco las instrucciones de invocar a la función saludar. Veámoslo trabajando ese módulo, veamos qué es lo que pasa. Voy a cerrar acá para poderlo ver otra vez, para poderlo ver desde cero y voy a ver todas las funciones. Fíjense, veo la función saludar una vez, la función que genera un número aleatorio, la que hace la suma, la que hace la resta y me pide la cantidad de veces que deseo saludar. Quiero saludar 5 veces, le coloco 5, enter, y miren, ahí está. Llevamos 0 repeticiones de la función saludar y ahí está. Hola mundo, ta, ta, ta. Llevamos una repetición de la función saludar, hola mundo, ta, ta, ta. Y así sucesivamente, mire, hasta llegar al número 4. De 0 a 4 hay 5 repeticiones. Entonces, de esa manera, usted puede ver que una función me permite disminuir la línea de código, porque aquí mire, yo solamente estoy invocando una vez a la función saludar dentro del ciclo for y el ciclo for pues ya la que me va a decir cuántas veces se debe repetir esa función, ¿listo? Como conclusión, entonces, apreciados estudiantes, una función que es una porción de código que se puede invocar en un programa principal y si utilizo instrucciones de repetición como los ciclos while y los ciclos for, puedo llamar tantas veces como yo quiera esa función sin incrementar la cantidad de línea de código. Es decir, estoy optimizando la programación. Entonces recuerden, en este video, junto con este video, en la descripción van a encontrar el código para que lo analicen y lo estudien por su cuenta. Espero que les haya servido este video que permite profundizar un poco más el tema de funciones en Python.